Bueno, vamos a concluir y vamos a terminar con el sistema muscular. Ya lo habíamos empezado a ver, pero bueno, vamos a realizar las definiciones más completas, así ya cerramos este tema. Bien, como en primera instancia habíamos dicho que el sistema muscular, como definición, es el conjunto de fibras que tienen la capacidad de contraerse y relajarse mediante un estímulo nervioso. ¿Sí? Ahora vamos a revisar cada uno de estos conceptos con respecto al estímulo, que son las partes fundamentales que vamos a necesitar para la rehabilitación. Ahora, el sistema muscular tiene muchas funciones. Acá hemos anotado algunas de las principales, por así decirlo, que es de producir movimiento, estabilizar posiciones corporales, almacenar y movilizar sustancias dentro del organismo y generar calor, una de las cuales es fundamental para que nosotros podamos subsistir, que es la termogénesis. Bien, los músculos van a tener ciertas propiedades, de las cuales tenemos la excitabilidad, ¿sí? Esta palabra, la que consiste es en la capacidad del músculo y contraerse y relajarse mediante o frente a un estímulo. Esto quiere decir que las fibras son muy excitables, o sea, si tienen un estímulo van a dar una respuesta automática. Si ustedes se pueden analizar y pensar, es fundamental esto para que nosotros hagamos todas las actividades que hacemos diariamente, rutinariamente. No hablamos de una actividad física, pero por ejemplo, si yo necesito lavarme los dientes, entonces, ¿qué va a pasar? Las fibras, cuando reciben el impulso, ¿sí? el estímulo de tomar el cepillo y llevarlo hacia los dientes, necesito hacer una fuerza rápida, ¿no? Cortita y rápida. Bueno, a eso se refiere esta respuesta. Cuando hablamos de elasticidad, vamos a hablar que efectivamente es la capacidad del músculo para recuperar su forma y tamaño original luego de un estímulo, ¿sí? Si yo voy a agarrar algo, estiro todo el miembro superior a tomar, por ejemplo, un mate, y después dejo el mate y el músculo va a volver a su estado natural, por así decirlo, ¿sí? No se deforma completamente, o sea, no queda estirado. Y la contractibilidad es esto, la capacidad que tiene el músculo para dar respuesta a cualquier estímulo. Excitabilidad y contractibilidad son dos cosas diferentes, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, que si bien están parecidas, no son lo mismo. Bien. Cuando hablamos de tonicidad, es la tensión de un músculo en estado de reposo, que permite reaccionar con mejor rapidez. Esto quiere decir, y lo vamos a hacer más adelante, que tiene que ver con el tono muscular. Esa capacidad que tiene nuestros músculos de estar en estado de semicontracción continuamente. Las partes más fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta tiene que ver con los estímulos. ¿Qué es un estímulo? Es cualquier cosa que influya efectivamente sobre los aparatos sensitivos de un organismo. Estos estímulos pueden ser internos y externos y pueden ser fenómenos físicos, ¿no? O después vamos a ver que hay otros tipos de fenómenos que efectivamente producen estímulo. Para tratar de relacionar los estímulos, ustedes piensen en lo que es la visión, el tacto, el oído, el sonido. Son todos estímulos. Ahora bien, ¿cuál es la función del estímulo? El estímulo es su función es poder provocar una respuesta, ¿sí? El ejemplo más clásico, el que tenemos acá, es cuando yo voy a comer un helado o voy a comer algo. Automáticamente, cuando hago el primer inicio de meter la comida en la boca o de tomar un helado, lamber un helado, se va a activar lo que es la acción de deglución. El estímulo siempre lo que va a hacer es activar el receptor de cada una de estos componentes, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de la deglución, el estímulo lo que va a hacer es activar en el cerebro la acción de deglución. Cuando yo esté listo para tragar, lo que va a pasar es que el cerebro va a dar orden para que se degluta, ¿sí? Cuando yo tengo un problema neurológico o hay un paciente con ACV, ¿sí?, que perdió la deglución, ¿es por qué? Porque efectivamente hubo una lesión en la porción del cerebro que permite la respuesta de deglución. El receptor quizá esté, lo que no va a estar es la respuesta, ¿sí? Entonces, ante el estímulo, o quizás también se destruya el receptor. Ante el estímulo, si no hay un receptor, no se va a producir la respuesta. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante los estímulos? ¿O por qué nosotros estamos encaminados en tratar de descubrir o tratar de darle importancia al estímulo? El estímulo es todo lo que nosotros nos ayuda a aprender, ¿sí? En los procesos de aprendizaje,
cuando somos chicos, todo lo que vemos alrededor o todo lo que hacemos alrededor nos produce un estímulo y eso nos produce un aprendizaje. Los estímulos más comunes que vemos en los chicos, en los bebés cuando van creciendo, ¿cuál es? El tacto, ¿sí? Bueno, el chupeteo, la visión, los colores, los sonidos. Todo eso son estímulos. Esos estímulos lo que van a hacer es activar lo que es la neuroplasticidad, algo que después vamos a ver un poquito más adelante. Pero efectivamente esto va a hacer que nuestro cerebro empiece a tomar información y nos da la posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, como idea principal, el estímulo, cualquiera sea, va a producir una respuesta motriz. Bien, pero el estímulo, cualquiera sea, va a producir también una activación neurológica para que haya aprendizaje. Ahora, para que se produzca el estímulo tiene que haber tres características: la intensidad, la frecuencia y la duración. Cuando hablamos de intensidad, vamos a poner un ejemplo muy sencillo: una aguja y un clavo. Si yo me pincho con una aguja, la intensidad, ¿sí?, no va a ser tanta. Ahora, si yo me pincho con un clavo, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más la intensidad. Entonces el estímulo va a ser mucho más alto. El receptor va a ser mucho más alto y va a dar muchas más señales más rápidas, por así decirlo, ¿sí? Ustedes piensen siempre en la intensidad con el tema de que yo me quemo o algo frío, ¿sí? Efectivamente, cuando vos te estás quemando, hay una intensidad enorme. El estímulo es mucho mayor y el receptor automáticamente va a dar la señal. Ahora, cuando hablamos de frecuencia, hablamos del número de veces que el organismo percibe un estímulo en un tiempo determinado. En la frecuencia puede pasar dos cosas. Esto es como la actividad física. Si yo trabajo siempre el mismo músculo de la misma forma, es un estímulo, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que tratar de asociar el estímulo a varias características. En este caso, en la actividad muscular, si yo hago un ejercicio siempre el mismo, el músculo, nada, se va a acostumbrar porque es siempre lo mismo y no va a dar ya una respuesta mucho más rápida, una respuesta mucho más confortable, por así decirlo, ¿sí? En el caso de una lastimadura o una herida, ¿qué va a pasar? La frecuencia lo que va a hacer es dañar el tejido, pero también va a ser como que se va a acostumbrar el estímulo y el receptor. Entonces, es como cuando vos te pinchás todo el tiempo con una agujita, parece que después, o se hace un callo, o efectivamente después no te duele más, o no te molesta más, ¿sí? Después igual eso lo podemos charlar en clase con el tema de la frecuencia. Es importante entender la frecuencia en la activación muscular y en la activación de los receptores que van a dar respuesta, ¿sí? Y cuando hablamos de duración, es el tiempo que dura, ¿sí?, que transportan hasta los receptores. Esto también tiene que ver con el pensamiento real cognitivo de cada persona, ¿sí? Cómo lo percibe cada persona la duración. Esto está dado por el hecho también de la frecuencia y la intensidad. Un ejemplo que ponemos clásico es, bueno, hay personas, con respecto al dolor, vamos con respecto al dolor. Hay personas que son muy adaptativas al dolor, ¿sí? Tienen como un dolor y es como que están muy adaptados. Entonces, la intensidad del dolor que ellos tienen puede ser del 6 o el 7. Y su frecuencia puede ser constante y su duración puede ser bastante larga a nivel de receptor. Pero ¿qué pasa? Ya están como acostumbrados, ¿sí? En el caso de otra persona, quizás esa intensidad y esa frecuencia y su duración serían terribles y tuvieran que tomar algún analgésico. ¿Bien? Bueno, dentro de las funciones tenemos la producción de movimiento, que es el más clásico. Sabemos que todo el sistema muscular produce todo, pero todos los movimientos que hacemos nosotros. De lo más complejo hasta lo más simple. Desde correr, caminar, hasta agarrar un lápiz, escribir en un teclado, o hasta simplemente hablar, que es una activación también de los músculos, ¿sí?, de las cuerdas vocales, los músculos de la cara, los músculos de la boca, etc. La estabilización, cuando hablamos de esto, hablamos de las posiciones corporales. Recuerden que la postura no solamente es estar parado en posición bípeda, recto, sino que habla de las posiciones corporales en todos los sentidos. Acá hay varias imágenes mostrando diferentes tipos de posiciones, ¿no? De frente, de espalda, de perfil, sentado, agachado, de rodillas, tumbado. Entonces, cada una de estas posiciones corporales tienen una activación muscular. Para que esta persona esté de rodilla, los músculos que están, después lo van a tener que saber, ¿sí?, en contracción y permitiéndole esta rodilla son el cuádriceps, los abdominales, los músculos de la espalda, ¿sí?, sosteniendo al bebé, los pectorales, el bíceps.
Acá en este caso de tumbado, si yo veo esta imagen, voy a ver los músculos de la columna vertebral, ¿sí? Los músculos tríceps y los músculos pectorales junto con el abdomen que está sosteniendo. Acá sentado hay otro tipo de músculos que están trabajando y otros músculos que están en relajación. Lo mismo va a pasar con cada una de estas imágenes. Después es importante que ustedes entiendan esto para poder percibir en un paciente cuando hay una evaluación postural cuáles músculos están trabajando, cuáles no y cuáles podrían estar atrofiados si no tiene una posición adecuada. Bien, cuando nosotros hablamos esta parte importante del sistema muscular, vamos a hablar de los músculos internos, ¿sí? Esto que es almacenar y movilizar sustancia dentro del cuerpo. No vamos a entrar tanto complicación en esto, pero vamos a hablar, por ejemplo, de los vasos. Las arterias son vasos de grueso calibre que llevan sangre oxigenada en casi todo el sistema. Ahora, estas arterias tienen músculo, es el músculo liso. Estas arterias lo que van a impedir, estos músculos, perdón, lo que van a impedir es que la sangre salga hacia otro lado. Y lo que van a hacer es empujar la sangre para que vaya para el sistema vascular. Bien, ahora cada uno de los sistemas internos, los sistemas del cuerpo humano, tienen esta capacidad de sostener, almacenar sustancias dentro del cuerpo. También va a pasar que el sistema muscular va pasar o dar ciertas sustancias dentro de lo que tiene el sistema, ¿no? Por ejemplo, el músculo usa mucho potasio o usa muchos otros minerales que también lo va a ceder si es necesario. Esta parte importante que tiene que ver con la generación de calor es que cuando nosotros hacemos alguna actividad, aun cuando no hagamos ninguna actividad, estamos sentados o estamos hablando, simplemente estamos parados, ¿sí? Los músculos están en activación, hay una contracción y relajación, no la vemos, pero efectivamente sucede. Bueno, generamos calor, ¿sí? Hay una generación de calor y esta generación de calor lo que permite es mantener una temperatura estable en el cuerpo, ¿sí? Una homeostasis debido a este calor producido. Nosotros, si tenemos frío, lo que vamos a hacer es titilar. ¿Por qué vamos a titilar? ¿Por qué vamos a temblar? Porque eso permite que el músculo al moverse produzca calor. Nuestro cerebro sabe que si nosotros no tenemos un suficiente calor a nivel muscular, no hay un calor interno. Entonces podemos sufrir una hipotermia. Entonces automáticamente activa este sistema de defensa. ¿Bien? Como para entender un poco cómo está compuesto, ¿sí?, el sistema muscular, esta es la fisiología muscular, y acá ya nos vamos entrando un poquito a la estructura del músculo esquelético. Vemos el hueso, lo vemos acá, este es el hueso, y este es el tendón. El tendón no es un músculo, el tendón es un cordón blanquecino, rígido, que comienza a estar adherido al hueso y va a terminar formando después adherido al músculo. Bien, la capa más externa que tiene el músculo es el epimicio. Más adentro lo que vamos a tener es el perimicio, ¿sí? Vamos a tener el endomicio y después tenemos lo que son las fibras musculares, que está la última. El fascículo es anterior a la fibra muscular, ¿sí? Y dentro de estas fibras musculares alrededor vamos a tener los vasos sanguíneos. Bien, entonces tengo el epimicio, el perimicio, el endomicio, el fascículo y la fibra muscular. Recuerden que dijimos que el músculo es un conjunto de miles de fibras, ¿sí?, que tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Toda esta parte muscular, todo el sistema muscular está provisto y cubierto por una capa que es la fascia. Es como una membrana. Esta membrana tiene varias funciones. Bien, nosotros vamos a tratar de entender un poquito, ¿sí?, cada uno de los componentes que tiene la anatomía del músculo, ¿sí?, para que más o menos podamos después relacionarlo con algunas patologías. Bien, todo lo que es esto, epimicio, perimicio, endomicio, es tejido conectivo, ¿sí? ¿Cuál es su unidad estructural? Envuelve el músculo entero. La capa más externa del tejido conectivo denso y regular que rodea todo el músculo. Esta es la primera capa que yo les mostraba. El perimicio une las fibras musculares en forma de fascículos. El perimicio va a ser como una rama, ¿sí?, un conjunto de ramas que lo tiene todo atado. ¿Para qué? Formar fascículo. Y dentro del fascículo va a estar la fibra.
Esta capa es un tejido también conectivo denso, irregular, y va a rodear entre 10 a 100 o más fibras musculares. Y después la vas a parar en fascículos. Después va a seguir formándose las fibras musculares. El endomisio envuelve a la fibra o las células musculares. Este va a penetrar el interior de cada fascículo y separa las fibras. Ahí la va a individualizar, ¿sí? Y va a formar después el conjunto de miles de fibras. Acá nos metimos en otra cosa. Esta es la fibra muscular, ¿sí? Bien, no vamos a ahondar mucho en esto, igual lo tienen para leer, pero esto es una fibra muscular y estas son las partes más microscópicas de la fibra muscular. Yo tengo un núcleo, una mitocondria, un sarcolema y una miofibrilla. Bien, la mitocondria va a ser la que va a producir energía. Esta es la que en la célula va a producir específicamente lo que es el ATP. Acá también lo va a producir, ¿sí? Estas células necesitan, la mitocondria va a necesitar oxígeno y lo que es azúcar y grasas, que sería la glucosa. Está proveyendo el alimento. Entonces, cuando yo como y respiro, ¿sí? El músculo utiliza esas características, esas componentes, perdón, para producir lo que es la energía y el ATP. Cuando yo tengo una actividad física, esta mitocondria utiliza un montón de cantidad de oxígeno, un montón de cantidad de grasas, de glucosa, ¿para qué? Para dar energía. Necesita sí o sí darte energía para que puedas seguir trabajando. ¿Bien? Ahora, ¿cómo separamos los músculos? Tenemos tres tipos de músculos, que es el músculo estriado, esquelético, el cardíaco y el liso. El músculo estriado tiene fibras alargadas y sus núcleos vieron que son mucho más separaditos ahí, ¿sí? Este músculo estriado están unidos, por supuesto, al hueso por medio de un tendón, que es lo que vimos, y el músculo estriado es el encargado de realizar todas las actividades voluntarias, ¿sí? Y el mantenimiento de postura y posición corporal. El músculo estriado es el músculo superficial, por así decirlo. Este músculo tiene la capacidad de agrandarse. Si yo hago actividad física, el músculo se agranda, ¿sí? Crece. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el tema del músculo estriado? No tiene resistencia. Si yo agarro una pesa y hago bíceps, necesito descansar para que este músculo crezca, ¿sí? Se haga la hipertrofia, este músculo pueda crecer. En el músculo liso, voy a ir por acá, después voy a dejar este último para acá. En el músculo liso están localizados todo lo que son los músculos de las vísceras o de los sistemas. Es lo que hablábamos, por ejemplo, anterior a que el músculo, también una de sus funciones, el músculo es contener sustancias, ¿sí? Y el transporte de sustancias. El músculo liso, sus fibras, ven acá, son mucho más compactas, mucho más como cortitas y sus núcleos están como mucho más cerca. El músculo liso, la capacidad que tiene es de contracción y relajación continua, tiene mucha resistencia y no se agranda. Son todas las actividades de los músculos involuntarios. El intestino, la vejiga, el corazón, todo el aparato respiratorio, todos los sistemas tienen músculos involuntarios y estos son los músculos lisos. El músculo cardíaco, ¿sí? Es un músculo bastante importante y bastante característico porque tiene dos de las dos células, estriadas y lisas. ¿Por qué lisas? Porque es involuntario. ¿Por qué estriado? Porque el corazón, como contiene células estriadas, lo que va a hacer es que cuando el corazón trabaje mal, se produzca, ¿sí? El agrandamiento del corazón. Pero esto le permite al corazón seguir trabajando. Si no hubiera células estriadas en el corazón automáticamente moriría. ¿Bien? Acá. Esto es lo que yo les decía anteriormente que tiene que ver con el tono muscular. ¿Sí? ¿Qué es el tono muscular? Es el estado de semicontracción y ligero grado de tirantez o tensión del músculo debido a contracciones débiles o involuntarias de sus unidades motoras. Nosotros tenemos todo el tiempo activación del tono muscular. Después evaluamos de alguna manera, ¿sí? Lo que es el tono muscular y evaluamos la fuerza muscular. Bien. Después, cada una de estas dos, ¿sí? Músculo liso y músculo estriado, son diferentes tipos de activaciones de tono muscular que permiten los movimientos o permiten la estaticidad, por así decirlo. Ahora, para generar un movimiento tiene que haber una contracción y tenemos varios tipos de contracciones. Las contracciones principales que nosotros podemos comprender es la contracción isométrica, ¿sí? En la cual el músculo se contrae sin movimiento. Yo mantengo por ejemplo, acá tengo una pesa y una flexión de codo, ¿sí? Ustedes ven que el músculo acá está en contracción.
lo dejo estático, lo dejo sin movimiento y esto va a hacer efectivamente que el músculo empiece a trabajar de alguna manera. Cuando hablamos de contracción concéntrica, hablamos que llevo, ¿sí?, el movimiento, hago una flexión hacia el otro segmento, llevo el antebrazo hacia el brazo, ¿y qué va a suceder? El músculo se va a contraer, hace concéntrica, voy hacia el centro de la contracción muscular. Acá estaría el centro, ¿sí? Yo puedo hacerlo en este nivel, acá está formando como un nivel de contracción y se centra efectivamente en la matriz del músculo, ¿sí? Y hace una contracción concéntrica, está concentrada la contracción acá. En la contracción excéntrica es alejada del segmento. Yo alejo el antebrazo del brazo y el músculo, ¿qué va a hacer? Se va a estirar, ¿sí? Es excéntrica, hacia afuera o lejos del centro. Acá tenemos 3 ejemplos, ¿sí?, de varias de las contracciones. Y una de las que van a formar parte como en conjunto es la isotónica. La isotónica es la acción de movimiento, ¿sí? Se efectúa concéntrica y acá hace el movimiento en E y en C y produce lo que es la contracción en movimiento isotónica. Si ustedes se ponen a analizar, isotónica es cuando yo hago solamente el movimiento completo, hago el movimiento de flexión-extensión con la pesa. Pero si yo lo separo por segmento o por estado, digo, primer estado, contracción, segundo estado, concéntrica, tercer estado, excéntrica, ¿sí? Y todo ese conjunto es el movimiento que hace lo isotónico. Ahora, para que se realice un movimiento, nosotros tenemos que separar cada uno de los músculos y lo vamos a clasificar en una clasificación funcional, valga la redundancia. Y estos son agonistas, antagonistas, sinérgicos y fijadores. Cada vez que se realiza un movimiento, hay un músculo que se contrae. Al músculo que se contrae, nosotros le vamos a decir agonista. ¿Por qué? Porque está llevando el antebrazo hacia el brazo y está en contracción. Al músculo que se relaja, para que se pueda contraer el agonista, le vamos a nombrar antagonista. Ustedes siempre imagínense que estas son cuerdas, ¿no? Esta cuerda, a la que nosotros llamamos agonista, está tirando desde la cabeza del húmero hasta porción del cúbito y radio. Entonces tira la cuerda, la tira para allá, ¿sí? La contrae la cuerda, la tira. Pero para que esta tira pueda tirar esta parte, esta tira que está acá no tiene que hacer fuerza. Entonces esta tira sería elástica. Entonces el músculo o esta tira está relajada y esta tira puede tirarla, ¿sí? Entonces, contracción agonista, relajación antagonista. Ahora, necesito un músculo que haga ¿qué? Que efectivamente ayude a la flexión del codo. Y este se va a hacer el sinérgico. El sinérgico va a ser como un acompañador para que se pueda realizar el movimiento correcto. Y un músculo fijador es un músculo que está quieto. ¿Para qué? Para que este hombro no se mueva y se pueda realizar la flexión. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, del músculo agonista, ¿sí?, y antagonista. Ahora, antes de seguir con esto, recuerden que cuando haga el trabajo al revés o el movimiento al revés, lo que va a pasar es que este se va a contraer y este se va a relajar. Entonces, siempre que se realice un movimiento va a haber agonista, antagonista, sinérgico, fijadores. Y cuando se haga esta extensión, todos van a cambiar, todos van a rotar de posición. Esto es lo que ustedes tienen que empezar a aprender. Los músculos y en cada movimiento, cómo efectivamente se va a cambiar de agonista a antagonista. Bien, acá tenemos, ¿sí?, lo mismo que explicaba anteriormente, para que les quede como información. Sinérgicos. Bien. Ejemplo. Muy resumido. Agonista inicia el movimiento en una dirección. Antagonista ejerce efecto opuesto. Si este va en una dirección, ¿sí?, en una contracción, este se va a relajar, ¿sí?, dejando que se produzca movimiento. Y este va a cooperar con los músculos agonistas en el movimiento que se produce.
Si no tengo un sinérgico, este movimiento no se va a poder producir o se va a producir mal. Esto va a pasar, por ejemplo, en las hemiparesias o la pérdida de fuerza en algunos músculos específicos. Bien, lo mismo va a pasar cuando hago un movimiento antagonista. Si este no funciona bien, el movimiento antagonista no se va a activar y los sinérgicos tampoco van a poder trabajar. Cuando nosotros hablamos de una adaptación de actividad muscular y los sistemas, ¿sí? Hablamos de que efectivamente las actividades musculares se tienen que ir adaptando para producir ¿qué? Menos gastos. ¿Cómo sería esto? Una de las cualidades que tienen nuestros sistemas es realizar cualquier actividad con la menos pérdida de energía y menos gasto de energía. O menos gasto, ¿sí? De nutrientes o menos gasto de cansancio. No tengo que cansar. El organismo piensa, bueno, voy a hacer este movimiento, pero tiene que ser un movimiento en el que no me demande demasiada fuerza, minerales, demasiada activación. Entonces, siempre el sistema va a buscar como la mejor adaptación. Ahora, para que nosotros entendamos esto, tenemos que saber que las adaptaciones a los ejercicios en el sistema tienen que ser en conjunto. Yo voy a hacer una actividad muscular y esa actividad muscular lo que va a hacer es, por ejemplo, si yo quiero saltar una caja, ¿sí? Entonces, para saltar una caja necesito ¿qué? Hacer flexión de las rodillas, flexión de cadera, ¿sí? Tener una buena musculatura a nivel de los cuádriceps, isquiotibial, necesito una buena musculatura a nivel del cuadro lumbar. Cuando haga este fortalecimiento voy a necesitar también ¿qué? Que el sistema óseo me acompañe, se adapte con la presión que se va a ejercer de gravedad y con la presión que se va a ejercer del sistema óseo para que lo pueda resistir. Necesito un buen aparato respiratorio. Si yo no sé respirar o no tengo un buen aparato respiratorio para que haga un intercambio gaseoso, porque ¿qué hablamos hace un rato? Necesito oxígeno y glucosa para formar ATP, energía. Si no puedo hacer un buen intercambio gaseoso, no tengo suficiente oxígeno para producir energía. Entonces, sí o sí, necesito esa adaptación respiratoria. Necesito un buen sistema cardiovascular que lleve suficiente sangre, no suficiente sangre, sino que transporte correctamente y en concordancia la sangre para que se produzca el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y haya llevado suficientes glóbulos rojos a las fibras musculares para que se produzca el ATP. Ahora, en este caso necesito que el sistema metabólico y endocrino produzca suficiente potasio, suficiente sodio, suficientes minerales para que se pueda producir completamente, ¿sí? la acción. Y el sistema nervioso va a dirigir todo este conjunto de sistemas. Lo va a coordinar para que yo cuando salte esa caja tenga la capacidad de elevarme sobre el suelo, venciendo gravedad, apoye mis pies sobre la caja y mi sistema óseo lo resista, mi sistema respiratorio tenga la suficiente capacidad de dar intercambio gaseoso durante ese lapso, el sistema vascular pueda contribuir a la suficiente capacidad de irrigación y los sistemas sigan disparando diferentes minerales para que se pueda conservar y mantener el ATP. Y el sistema nervioso coordine todos estos movimientos, coordine todas estas acciones, ¿sí? Y yo pueda realizar el movimiento correctamente. Cuando hablamos del sistema muscular y lo tratamos de trabajar, no trabajamos solamente el sistema muscular, trabajamos los diferentes tipos de sistema para dar una respuesta y una rehabilitación completa. Ahora, nosotros hablamos anteriormente de los estímulos. Bien, tenemos diferentes tipos de receptores. Estos receptores son los que les van a dar, ¿sí?, las señales al cerebro de los estímulos. Los estímulos eran esto que influía o que mandaba como una información, ¿sí?, al receptor, y este receptor va a ir efectivamente al cerebro a decirle que hay que hacer un movimiento. Nosotros tenemos varios tipos de receptores, pero los receptores que más nosotros vamos a nombrar acá son los neuromusculares, ¿sí? El órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Y ahora van a ver, efectivamente, ¿dónde está? Acá estamos. Este es el tendón y este es el músculo. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra sobre el tendón. Cuando hay una tensión en el tendón, la señal va a pasar por una neurona que es la neurona sensitiva.
Esta neurona le va a dar señal a la interneurona, que es la neurona, ¿sí? que que recibe el estímulo y es el receptor. Esta le va a pasar la información, ¿sí? automáticamente a la otra neurona, a la neurona interneurona que inhibe, y esto va a hacer que el músculo se relaje o se contraiga. ¿Cómo lo explicamos esto? Cuando el tendón se tensa, ¿sí? Cuando siente que el tendón se va a tensar, manda la señal y otra neurona manda la señal al músculo para que se relaje. Esto es un ejemplo clásico. Cuando yo quiero estirar la rodilla, estirar la pierna, ¿sí? Cuando estiro, el tendón rutiliano empieza a sentir que se va a estirar y le avisa, ¿para qué? Para que esta neurona le diga al músculo que se relaje. ¿Sí? Ahora, si pasa al revés, va a suceder al revés. Va a haber una señal que le va a decir al músculo que se contraiga. Y entonces atraigo al revés, hago una flexión y no una extensión. Lo mismo va a pasar con los reflejos, ¿sí? Este cuadro parece que uno se va a volver loco, pero es muy simple. Yo en el anterior tenía lo que era el aparato de Golgi, que estaba ¿dónde? En el músculo. Ahora, ¿qué otro receptor tengo? El uso muscular, que es un receptor que está en las fibras musculares. Este es el ejemplo clásico de lo que es un reflejo rotuliano. Bien, traten de imaginarse, pego acá, estoy pegando ¿en dónde? En el tendón, ¿sí? Tendón rotuliano. Ahora, como pego acá, el que recibe el estímulo, ¿quién es? El que recibe el estímulo es el tendón de Golgi. Este va a dar la señal que tiene que estirarse. Automáticamente, cuando sucede eso, como mostré en la imagen anterior, va a ir a la interneurona y acá va a suceder algo que es efectivamente al receptor del uso muscular. Es el que recibe información ¿para qué? Para contraerse y estira la pierna. Ahora, esto es un reflejo. El reflejo siempre va a estar dado en lo que es la médula espinal. ¿Llega al cerebro? Sí, llega al cerebro. Pero todo lo que son los reflejos, las activaciones, digamos, como motricidades rápidas, están dando en el centro de integración de la médula espinal. Después va a llegar la información, llega la información al cerebro. Pero como hay necesidad de reflejo automática, efectivamente se va a producir en la médula espinal. Esto parece muy complejo, pero lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Receptor muscular recibe una señal. Va a ir por acá, va a ir el nervio periférico aferente, sube, va a ir a la neurona sensitiva, va a venir al centro de integración, va a dar la señal. Recuerden que se está estirando, hay un estiramiento. Va a dar la señal, va a pasar por acá al nervio periférico eferente, aferente sube, eferente baja, aferente sube, eferente baja. Todo lo que va a subir está en la porción posterior, atrás, en la columna atrás. Lo que está, digamos, eferente está en la anterior, baja. Entonces, la señal llegó hasta acá. La otra señal va a bajar, tiqui, 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 y le va a decir al isquiotibial que se relaje. ¿Por qué? Acá tenemos todo el conjunto. Receptor, estímulo, receptor, centro informativo, agonista, centro de integración informativo, antagonista. Bueno, las alteraciones musculares, igual vamos a ver en una patología, las más conocidas o las más que ustedes pueden empezar a estudiar son la hipotonía, la hipertonía y la espasticidad. Bueno, la hipotonía, si ustedes ya entendieron lo que es el tono muscular, es la pérdida del tono muscular, ¿sí? Que se traduce, por ejemplo, acá hay un chico que tiene una hipotonía, ¿sí? Generalmente los chicos que tienen una contracción muscular bastante interesante, ¿no? Un tono muscular que vos lo puedes tener. En este caso, como la hay, bueno, efectivamente está como flácido. La hipertonía es el aumento del tono muscular, ¿sí? Esto generalmente lo damos en dónde. Ustedes dicen, ven un fisioculturista, bueno, sería como una hipertonía, la hipertonia, ¿sí? Pero también lo vamos a ver en diferentes patologías neuromusculares donde hay una
una destrucción de, por ejemplo, del cerebelo, que va a controlar todo lo que es el tono, y se hace una hipertonía. Aumenta enormemente el tono muscular, ¿sí? Que es una atrofia, y efectivamente no se puede hacer tipo de movimiento. Y la espasticidad, generalmente la vamos a ver en los ACV, es la pérdida de la comunicación entre el cerebro y la médula espinal, donde se produce la contracción continua del músculo, donde va a producir todo este tipo de anomalías. Bien, gracias por escuchar esto. Hay algunas cositas que por ahí hay que corregir después, cuando nos veamos, pero vean el video, saquen sus preguntas y después sacamos todas las dudas que tengamos. Muchas gracias a todos, nos vemos en clase.